El Doctor en Casa presenta Actualizaciones IPS. Informes para asegurados, jubilados y público en general. Infraestructura. Nuevos centros de atención. Equipos de alta tecnología. Telemedicina. Beneficios para asegurados. IPS. Avanzando para el bienestar de sus asegurados. Hola. Yo ya estoy hablando con nuestra invitada. Ella es la doctora Laura Cáceres Almeida. ¿Cómo están todos? Les saludo, les doy la bienvenida. Esto es El Doctor en Casa. Me pillaron hablando ya antes de presentar el programa. Y nosotros hoy vamos a hablar de un tema súper importante. Y sobre todo vamos a conocer los tips, qué hacer, dónde denunciar, cómo podemos ayudar a una persona que esté pasando por ese momento tan difícil o qué hacer si a nosotros nos pasa. ¿De qué vamos a hablar? De esto que está acá, la atención y la prevención de la violencia de género en el Centro de Salud Mental CESI del IPS, con la doctora Laura Cáceres Almeida. Ella es psiquiatra de consultorio en el Centro de Especialidades de Salud Integral del IPS. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Laura? Bienvenida al programa. Hola, Vivi. Muchas gracias. Un gusto estar en tu programa. Bueno, un gusto tenerte acá y también que nos cuentes un poquito esto de atención y prevención de violencia en el Centro de Salud Mental de CESI. Comentanos, porque no toda la gente sabe que ustedes brindan ese servicio. Exacto. Todos los servicios de salud del sistema integrado de salud, ¿verdad? Que eso nos suena un poquitito más después de la pandemia. Eso incluye el IPS, el Ministerio de Salud, e incluso también los centros privados en convenio con el Ministerio de Salud y el IPS, todos los funcionarios de salud y que trabajamos en atención al público, estamos en la obligación de atender a las personas que acuden con indicios de violencia, buscando ayuda, o personas que están en riesgo. Entonces, en todos los servicios de salud hay un flujograma de atención bien estandarizado para todas las personas que sufren cualquier tipo de violencia, que vamos a ver un poquitito más adelante que hay muchos tipos de violencia. Sí, pero o sea, en todo el Paraguay existe esto. Sí, es un plan que en todos los servicios, a donde todos los profesionales de salud estamos familiarizados, algunas especialidades un poco más. Claro. Pero sí es un punto. ¿Por qué, Vivi? Porque el motivo de consulta en la mayoría de los centros, aunque no sean de salud mental, en el Hospital de Emergencias Médicas, el Hospital del Trauma, en las urgencias de medicina interna, en las urgencias de pediatría, en cualquier lugar de atención a las personas, se tiene que descartar, se tiene que pensar en que se puede tratar de algún caso de violencia. Y una vez que se detecta, también hay una obligación de comunicar a las autoridades, ¿verdad? Porque muchos de estos casos son hechos punibles. ¿Cómo, por ejemplo, un médico puede sospechar que la persona que vino es víctima de violencia si esa persona no va y manifiesta eso? Sí, entonces hay veces que directamente, como consecuencia directa de la violencia, llegan buscando ayuda. Sí. ¿Verdad? Entonces ya se pueden ver lesiones o se pueden ver personas en diferentes grados, ¿verdad? de afección. El grado extremo es la muerte, ¿verdad? Que los que son los homicidios, feminicidios. Pero en los casos en que la persona no va directamente por eso, ¿verdad? Hay veces que van por otros problemas, por quejas, por dolores crónicos, son personas que suelen frecuentar mucho las urgencias, por síntomas a lo mejor no muy específicos, ¿verdad? Que buscan ayuda, y cuando uno va indagando, ¿verdad? Pueden también algunas enfermedades, por ejemplo, como la depresión o el insomnio o la ansiedad, pero esas son formas indirectas en que pueden llegar las personas víctimas de violencia, ¿verdad?
Pero sí, es todo o sea, es también como una columna vertebral de la atención en salud, es detectar la salud tanto física como también si la persona está en riesgo de violencia. O sea, es parte de la evaluación general que tiene que hacer cualquier profesional que está atendiendo a un paciente, aunque el paciente se vaya porque tiene una uña encarnada, digamos, ¿verdad? Si uno ve a la persona integral y si uno detecta que puede ser víctima de violencia, uno no puede pasar por encima de eso. Claro, y hay un protocolo y de eso vamos a hablar a la vuelta del corte. Volvemos ya. Bueno, continuamos charlando con la doctora Laura Cáceres Almeida. Ella es psiquiatra del consultorio en el Centro de Especialidades de Salud Integral del IPS. Y quiero seguir, tengo miles de preguntas, pero quiero insistir en esto. Muchas veces la persona víctima de violencia va y denuncia, ¿verdad? Entonces, obvio, ya sabes que es víctima de violencia, sea hombre, sea mujer, sea los niños cuestan más que denuncien, ¿verdad? Pero bueno, ¿pero qué pasa cuando van porque tienen lastimaduras o se sienten mal y no cuentan? No sé, una mujer que dice, no, me golpeé con la puerta o me caí en la escalera. O cuando llevan a los niños, no, él jugando se lastimó. Sí. ¿Cómo se detecta? ¿Cómo el médico detecta eso? Sí, eso es muy importante, que no siempre la persona va a pedir ayuda porque está siendo víctima de violencia, porque a veces la víctima no se da cuenta, no toma conciencia o no tiene la fuerza para pedir ayuda, ¿verdad? Claro. Entonces, y ahí, bueno, sabemos que hay varios tipos de violencia, pero yendo concretamente a los casos, por ejemplo, de un caso dudoso, un niño, un adolescente o una mujer que viene con una lesión, pero que no parece muy coherente, o que hay lesiones en diversos estadios, tiene escoriaciones, tiene moretones, tiene golpes que se nota que son más nuevos, otros que son más viejos. Una persona que tiene varios golpes de diferente tiempo de evolución, ¿verdad? Entonces, o hay algún problema, ¿verdad? O tiene algún problema de salud, de la coagulación, por eso que se golpea por la mesa y tiene un moretón. Se sentó mal en la silla y tiene otro en la pierna. No sé, en el colectivo se lastimó y tiene en el ojo, ¿verdad? Pero a ver qué pasa. Y ahí también está, ¿verdad? El trabajo, ¿verdad? El trabajo de ganarse la confianza de la persona y hacer las investigaciones, ¿verdad? A veces sale, ¿verdad? Y bueno, hay que ver, si usted se cae con frecuencia, hay que ver si hay un problema neurológico o realmente esto no fue accidental, ¿verdad? Entonces, lo que se llaman los auxilios psicológicos primarios, ¿verdad? Está la evaluación y la contención, ¿verdad? Porque para la persona hablar, revelar la situación de violencia en la que está viviendo es pasar de vuelta por esa violencia también. Entonces también hay todo un procedimiento que nosotros hacemos para no revictimizar a la víctima, ¿verdad? Pero ¿y por qué no contaste antes? Esas cosas no se preguntan, ¿verdad? No le preguntamos, ¿y cómo es que no te defendés? Claro. ¿O cómo es que ¿cómo volviste a tu casa después que te pegó? ¿Por qué no pediste ayuda antes? No, ¿verdad? O sea que claramente esa persona debe ser, ese caso, una vez detectado, debe ser auxiliado, tanto psicológica como legalmente, ¿verdad? Si es un menor de edad, está bien establecido las personas que son responsables, los padres, tutores, ¿verdad? Y hay toda una escala jerárquica de quienes se hacen cargo si es un menor de edad. Y en una persona mayor de edad, ¿verdad? La persona
por sí misma puede hacer la denuncia, ¿verdad? Pero nosotros los profesionales, sea cual sea, médico, psicólogo, trabajador social, farmacéutico, enfermero, el que sea, y a otro nivel que ya escapa un poco a nuestro ámbito, pero que se ve en psiquiatría infanto-juvenil, muchas veces las profesoras detectan, muchas veces los entrenadores deportivos detectan que los niños o las niñas tienen marcas de violencia, ¿verdad? Y eso es en lo que es la parte física, ¿verdad? Después, otra forma que nosotros tenemos de pensar, porque tenemos que pensar, ¿verdad? Eso es lo que es importante, ¿verdad? De pensar en que podemos estar ante un caso de violencia, ¿verdad? No solamente limitarnos a lo que podemos ver en ese momento, sino buscar, ¿verdad? Eso también es un poco algo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Es algo que estamos entrenándonos y cada vez más es una necesidad que pensemos que podemos tener enfrente una víctima de violencia. Doctora, vos sos psiquiatra, sí, pero un médico clínico o una enfermera que están atendiendo en un sanatorio o en IPS o donde sea, ¿qué curso, qué preparación, qué cosas tiene para detectar o no si es violencia? Sí. Nosotros tenemos, tenemos en nuestra especialidad, en cualquier área, ¿verdad? Cualquier médico de atención primaria, ¿verdad? Por eso que ahora también se fomenta mucho, los centros de atención primaria, ¿verdad? La descentralización de la atención, que en los consultorios de atención, de control de los niños, de las mujeres, de los adultos, de los ancianos, ¿verdad? Cualquier profesional, ¿verdad? Tiene que estar atento. Nosotros sabemos, nosotros al mirar, nosotros al tocar, nosotros al hablar con una persona, podemos saber, si pueden detectar. Podemos detectar. Ya. Por ejemplo, un adulto mayor que está encamado y sabemos que puede tener algunas, lo que se llaman úlceras de decúbito por estar acostado mucho tiempo. Pero depende, si esa úlcera está limpia y cuidada, es otra cosa, que es alguien que nunca le hizo caso, que está todo infectado, ¿verdad? Entonces, no solamente el maltrato es que le pegan o le agreden, también es que le descuidan. Eso también pasa con los niños. Claro. Hay niños, en eso son súper especialistas los pediatras, ¿verdad? Los médicos de familia, que llega un niño que no tiene puestas las vacunas al día. Esa es una forma de violencia. Claro. ¿Verdad? O un niño que no tiene el peso y la talla que tiene que tener para la edad, es un niño que de alguna manera está teniendo desatendido. Exacto, está desatendido. Esas también son formas de violencia. Háblame de las formas de violencia. Sí, bueno, hay muchísimos tipos de violencia, ¿verdad? Se describen más de 20 tipos, ¿verdad? Pero las más comunes, ¿verdad? Las que más estamos familiarizados, la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica, ¿verdad? La violencia económica, ¿verdad? También la violencia, tenemos la violencia exacta, o sea, precisamente violencia basada en el género, ¿verdad? Que tiene sus particularidades, por eso se la estudia aparte. También tenemos la violencia... ¿Cuál es la violencia? La desatención. El abandono, qué sé yo, no sé cómo es. Sí, por negligencia sería. Sí, negligencia. Pero esas que te acabo de mencionar y después están las más nuevas, por así decir, que son como variantes, ¿verdad? Donde están la sextorsión, que son las extorsiones por los medios telemáticos, redes sociales, o también la violencia en lo que es el bullying. El bullying en el colegio. La violencia en el trabajo, hay muchísimos tipos de violencia que son más de la parte como el acoso, claro, ¿verdad? Pero, por ejemplo, una persona que está trabajando en un lugar, en ese lugar no le pagan lo que le tienen que pagar, le exigen que trabaje más horas de las que debería trabajar y está sometido a eso porque tiene que vivir, eso es una violencia. Sí. Están las violencias, sí, esto que mencionás, ¿verdad? Que son las violencias sistemáticas o sistémicas, ¿verdad? A veces en los países donde no tenemos a lo mejor leyes laborales muy que se tengan muy en cuenta,
o ciertas minorías, por ejemplo, los indígenas o personas con alguna discapacidad, ¿verdad? Y desde el punto de vista de salud, ¿verdad? Nosotros tenemos un protocolo de atención. Y este es un problema que está en el límite entre la medicina y el derecho, ¿verdad? Claro. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer cuando estamos ante una víctima de violencia es resguardar y asegurar que esa persona no vuelva al lugar donde está siendo víctima. Nosotros no podemos detectar y mandarle junto al agresor nuevamente. Que es lo que pasa muchas veces. Que es lo que pasa muchas veces, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que hacer esa detección, tenemos que hacer una asistencia médica, psicológica y una asistencia legal, ¿verdad? Nosotros en el CESI, concretamente en el Centro de Especialidad de Salud Integral del IPS, en el pabellón de psiquiatría adultos, como infanto-juvenil, tenemos trabajadores sociales, ¿verdad? Donde nosotros si detectamos, te doy un ejemplo concreto, si detecto una persona con una discapacidad psicosocial o con alguna condición de vulnerabilidad, se debe elaborar una ficha social, donde quede registrados los datos de la persona y de los familiares o responsables más cercanos. Eso es lo primero que estamos implementando y que tenemos actualmente bastante avanzado el registro de la red de apoyo de las personas, ¿verdad? Por eso, al tener, ¿verdad?, una sospecha, hacemos esa base de datos, tratamos de contactar con los familiares, ¿verdad? Porque nosotros, desde el punto de vista de la salud, lo que nos interesa es llegar a lo que va a ser lo que se denomina el bienestar superior de la persona, ¿verdad? Es buscar, ya sea el niño o la persona enferma, buscar lo que es mejor para esa persona, no lo que es mejor para mí, ni lo que es mejor para la familia, ni lo que es mejor para su jefe, ¿verdad? Entonces, en caso de que haya riesgo para la persona, se tiene que hacer la denuncia, ¿verdad? Y el IPS tiene asesoría legal, ¿verdad?, en sus dependencias. Pero ahí la denuncia, te interrumpo, la denuncia se hace cuando la persona admite que es víctima de violencia, pero si te niega, ¿podés hacer lo mismo la denuncia? Exacto. ¿O qué se hace? Si es una persona que está en riesgo, ¿verdad?, estamos obligados a hacer también. Aunque diga, no, me caí nomás. Sí. Siempre nosotros, por supuesto, tratamos, ¿verdad?, porque muchas veces las secuelas psicológicas de la violencia consisten en ese sometimiento, claro, en esa justificación, en ese querer tapar, o porque da vergüenza, o porque... En el caso de la violencia de género a la mujer, generalmente las mujeres dicen, no, lo que pasa es que perdió nomás su club, vino, estaba nervioso, sí, o tomó mucho, se emborrachó y por eso nomás me pegó. Sí. No, es que la gente se emborracha y le pega a la gente. Sí. Es un violento que se emborrachó. O sea, no hay justificación. Sí. Efectivamente, el victimario, ¿verdad?, el victimario que muchas veces también fue antes víctima de violencia, eso va a repetir en sus relaciones y es un trabajo muy fino que va hilando. No es que de la noche a la mañana empezó a golpearle o empezó a maltratarle, sino que es de a poquito, eso va creciendo y cuando se dio cuenta ya llegó a niveles en que no puede controlar. Además, el que es violento, sobre todo para su pareja o lo que sea, es violento y después viene arrepentido y es el mejor hombre del mundo. Exacto. Dios mío, luego que vos le crees y le perdonás hasta que venga otra vez la siguiente paliza. Bueno, de esto vamos a seguir hablando. ¿Y qué hace IPS? ¿Dónde podemos ir en IPS? ¿Cómo nos pueden ayudar? Vamos a seguir hablando a la vuelta del corte.
Bueno, continuamos. Yo, por supuesto, también sigo hablando de esto. Estamos con la doctora Laura Cáceres Almeida, hablando de atención y prevención de violencia de género en el Centro de Salud Mental CESI-IPS. Bueno, y hablando de esto, ¿dónde pueden acudir las personas que son víctimas de violencia? Sí. De entrada, en cualquier servicio de salud, sí, y concentrándonos en IPS, en cualquier urgencia de cualquier unidad de atención de IPS. Sí. Específicamente, ¿verdad?, la mayoría de los centros de atención cuentan con psicólogos, sí, no así con psiquiatras. Algunos, en algunos lugares ya hay psiquiatras. Afortunadamente en bastantes unidades del interior tenemos ahora psiquiatras y psicólogos muy bien formados en todo lo que es la atención integral a las víctimas de violencia. Tengo que decir con orgullo y satisfacción que los colegas en general y los más jóvenes en particular que se incorporan actualmente al IPS tienen entrenamiento en atención a violencia, algo que aunque no de por ahí cueste creer, ¿verdad?, era algo que no le dábamos tanta importancia, ¿verdad? De por ahí podíamos hacer el diagnóstico de una depresión, o el diagnóstico de una gastroenteritis, o el diagnóstico de una neumonía, pero no veíamos el origen, ¿verdad? Entonces, específicamente en el Centro de Especialidades de Salud Integral estamos de lunes a viernes de 7 a 20 horas. O sea, a las 20 cierra el centro, porque es un centro de atención. Pero qué bien, que es hasta las 8. Hasta las 8 de la noche. Eso es un logro enorme, sí, porque mucha gente que a esa hora, al horario laboral, ¿verdad? Entonces el turno noche le queda excelente a muchísima gente. Yo particularmente estoy en el turno noche, que es de 5 a 8. Y que seguro que es el turno que más gente recibe. Sí, muchísima gente. Hay como que cada horario tiene su público. Sí. Los adultos mayores jubilados les encanta la mañana, claro, y la gente activa que está en edad laboral o que estudia, trabaja, se va a la tarde, noche, ¿verdad? Y también los sábados de 7 a 13 horas. Qué bueno. ¿Y sí, dónde físicamente es? Físicamente está sobre la avenida Sacramento, en el predio ese complejo enorme de IPS, que está primero el Hospital Central. A continuación, nueva, la parte nueva, está el Centro de Atención Ambulatoria. Y por último, lo más nuevo, que tiene una entrada independiente sobre Sacramento, que es el Centro de Especialidades de Salud Integral. En la parte de adelante está rehabilitación, que es toda la parte de rehabilitación física, terapia física, fisioterapia, hidroterapia. Pabellón 1, 2 y 3. Y pabellón 4, que tiene un ala de adultos y un ala de niños y adolescentes. Qué maravilla. Sí. Pero además es lindísimo ese lugar nuevo. Eso también da gusto ir a un lugar eso lindo. También, ¿verdad? Eso también es una forma de no violencia, ¿verdad? Ofrecerle a la gente un lugar lindo, agradable, ¿verdad? La verdad que estamos súper contentos con ese lugar que tenemos. La gente, ¿verdad? Hace 1 año y medio aproximadamente nos mudamos ahí y la gente está súper contenta, se siente bien recibida. Cuando uno entra a un lugar y es lindo, agradable, limpio, ya mejoraste el 50%, ¿verdad? Así mismo. Entonces realmente nosotros estamos teniendo muy buena respuesta y vemos que la gente se anima a hablar, ¿verdad? Yo también tengo experiencia trabajando en atención a violencia en un centro que se llama Ciudad Mujer. Ay, que es divino Ciudad Mujer, por favor. Sí, yo personalmente tengo entrenamiento en esta parte de violencia, por eso seguramente me pidieron que esté acá, ¿verdad? Y realmente como el tema también dice prevención de la violencia, ¿verdad? Es demasiado importante prevenir, ¿verdad? Detectar, a veces nosotros decimos en medicina, ¿verdad? Detectar cuando ya está todo ahí con pelos y señales, cualquiera. Claro. Pero prevenir o detectar cuando está empezando, ese es el desafío, ¿verdad? No es tan complicado detectar cuando ya están todas las marcas. Vos decís, bueno, cada rato se golpea, cada rato. Y este niño, ¿verdad? Un niño que no tiene vacuna, un niño que cada rato tiene neumonía, un niño que está desnutrido, deshidratado, un niño que está irritable, llora,
cada vez que viene con situaciones graves, una mujer que siempre, no sé, una mujer que, por ejemplo, viene, ya está por tener su bebé y no tuvo un control prenatal. Eso también es una mujer que de alguna manera es víctima de violencia, porque ella con ella misma y ese bebé que está ahí, ¿verdad? Nosotros sabemos que más o menos es una ecografía por mes y es un control, bueno, y una mujer que viene en trabajo de parto sin un control prenatal, ese no se puede ir de ahí después de tener su bebé sin una evaluación si es víctima de violencia económica o violencia. Sí, porque están sometidas. Están sometidas, es el tema. Sí. Para alguien que no sufrió o que no pasó nunca por violencia, cuesta mucho entender, ¿verdad? Porque vos decís, yo en mi sano juicio, si me pegan, me rajo y no sé qué, me hablan mal, le pongo el freno y todo. Pero o sea, no estamos en la cancha, no sabemos qué pasó para que se llegue a eso. No es que de un día para otro, obviamente que si tu novio un día estás así, pum, te encaja, uno le chutás, te va, le denunciás y chao. Pero si esa violencia comienza de a poquito. Sí. Comienza cuando el violento se hace el ashinyarana, te hace creer que vos tenés la culpa, que tal cosa es por tu culpa, que vos no le atendés, que vos preferís a tu familia, a tus amigas, antes que a él, que es el hombre de tu vida, que vos preferís irte a tal lugar en vez de esperarle que él llegue. Y todas esas cosas nosotras, mujeres que somos tan sentimentales, entramos así en ese laberinto que cuesta mucho salir después, porque ahí no es violento, ahí es ashinyarana, amorosísimo, es porque me quiere, o el celoso, el que no te deja salir ni a la esquina, ahí, el que le saludas. Eso que decís, justamente, una de las estrategias que tiene el maltratador es aislar a la víctima. Claro. Entonces empieza a aislarle de su familia, de sus amigos, empieza a tenerle más fácilmente a su disposición. Entonces empieza a controlar con quién habla, con quién sale, empieza a hacer comentarios despectivos sobre su familia, sobre sus amigos. Sí. Entonces, ahí empieza primero la violencia psicológica, la violencia machista de esa gente no sirve para nada, vos si yo no estoy contigo, yo nomás te quiero, a mí nomás haceme caso, vos tenés que agradecer que yo esté contigo, ¿verdad? Entonces empieza con ese sometimiento psicológico, esa dependencia, o sea, su mundo se limita a ese individuo. Entonces el temor a quedarse sola hace que aguante cualquier cosa. Así mismo. Y esto es, en la psicología, estudiar psiquiatría, es todo un proceso, no es de un día para otro. Y no es porque esa mujer sea una boba o no entienda, sino que es tan hábil el violento para llegar a someter a una mujer. Es de a poquito. Obviamente la mujer al hombre también, porque este es un ciclo que puede ser mujer-hombre, hombre-mujer. Hay mujeres también que son muy violentas, mujeres que también, ¿verdad? En nuestro país quizá son menos los casos, pero hay casos. Muchos de ellos también son mujeres que agreden en legítima defensa o en defensa propia, ¿verdad? Sí. Pero la violencia no tiene ni sexo, ni edad, ni raza. Así mismo. Y también algo muy importante que estos son patrones que se aprenden también, ¿verdad? Hay familias, ¿verdad?, donde se perpetúa el patrón de violencia. Entonces ya es normal, aparentemente. O sea, ya es parte de la conducta, o sea, ya no les llama la atención, porque así luego eran mis abuelos o mis padres o mis tíos, ¿verdad? Entonces es parte del ecosistema de convivencia. Y por ejemplo, la violencia también es cuando de repente el violento dice, si vos te vas, me suicido, ¿verdad? O al revés, si no sos mía o mío, no sos de nadie, ¿verdad? Es la amenaza de hacerle daño. Sí, los chantajes, las amenazas, eso le achica a la persona, le hace su autoestima por el piso. Entonces uno agradece estar con ese ser que Dios te envió y gracias a Dios está contigo. Y te está haciendo redaño.
Sí, es complejo, ¿verdad? Por eso que esto, lo ideal siempre es como todo, ¿verdad? Es la prevención, ¿verdad? Claro. A veces lo que solemos, cuando atendemos parejas, por ejemplo, ¿verdad? Porque también la violencia de pareja es un tema así como muy que tiene que ver con los afectos, con los celos, con la fidelidad. Problemas, puede haber problemas. No estamos hablando de que estamos queriendo el paraíso en la tierra. Puede haber problemas, pero nunca se justifica la violencia. Si hay problemas, podemos resolver, podemos discutir, podemos separarnos, podemos no hablarnos, pero nada justifica la violencia. Claro. La libertad de la otra persona que pueda decir, esto yo no quiero, y cuando una mujer o un hombre dice no, es no, ¿verdad? En lo que se refiere a violencia sexual, ¿verdad? Porque no siempre los abusos sexuales ocurren con desconocidos, al contrario, la mayoría de los casos de abuso sexual se da en el entorno familiar y también en la pareja. Sí. Aunque sea tu pareja, tu esposo, tu esposa, si dice no, es no. Claro, no hay ese deber conyugal que estás obligada o obligado también, ¿verdad? No, o sea, la libertad y la capacidad de decisión de la persona, uno no puede pasar por encima de eso. Perfecto, bueno, seguimos hablando de temas súper interesantes, hacemos un pequeño corte, volvemos ya. Bueno, el tema hoy realmente apasionante, es un tema tan real, es un tema tan que está ahí alrededor nuestro y qué importante es conocer un poco más sobre este tema de la violencia, porque a lo mejor estamos siendo víctimas de violencia y no nos damos cuenta todavía, porque todavía no recibimos una trompada. Pero estamos siendo víctimas de diferentes tipos de violencia. O a lo mejor podemos ver que alguien, una amiga, una hija, un pariente, alguien, por las características que nos está contando la doctora, podemos ver que está sufriendo violencia. Entonces podemos dar esa mano, esa ayuda, porque eso es lo que necesita la persona que está sufriendo violencia, una ayuda. Es muy difícil que salga a denunciar, hay casos, pero cuesta mucho más, ¿verdad, doctora? Sí, y es un desafío, ¿verdad? Un desafío como sociedad, ¿verdad? Como sociedad y todos tenemos un tiempo, hace unos años, un par de años, hubo una campaña a nivel nacional que era metete, sí. ¿Verdad? Metete. Si vos ves que alguien está siendo víctima de violencia, metete para ayudarle. Claro, no es cuestión de pareja o no te puedes meter en la familia porque le maltratan al hijo, pero no te puedes meter, metete. Tenemos que meternos, claro que es la única forma, porque ahí hay personas que sufren, ¿verdad? Sí. Lo que tenemos que ver es que hay seres humanos que sufren y que si eso no se corta, eso se va a perpetuar en los hijos, en los nietos. Nuestra sociedad se vuelve cada vez más violenta. ¿Y qué consecuencias puede tener este tipo de violencia? Sí. Hay muchísimas consecuencias a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel también social, laboral, ¿verdad? Las personas víctimas de violencia tienen mucha predisposición a desarrollar los trastornos que se llaman somatomorfos, personas que tienen dolores crónicos de cabeza, problemas gastrointestinales, problemas sexuales, problemas cardíacos, migrañas, un montón de somatizaciones de esos problemas o conflictos que no está resolviendo, ¿verdad? Y que con el paso del tiempo van haciendo un deterioro en su salud, ¿verdad? Gente que hay muchas enfermedades, ¿verdad? Que
que el estrés crónico hace que se produzcan alteraciones inmunológicas, alteraciones incluso, ¿verdad? Hay teorías de que algunos cánceres pueden tener relación con el estrés crónico, las personas sometidas a mucho sufrimiento crónico, ¿verdad? Maltratos. A nivel psicológico, ¿verdad? Una persona se vuelve insegura, temerosa, se vuelve una persona que empieza a buscar la aprobación constante de los demás, ¿verdad? Una persona que no va a ser capaz de demostrar su desacuerdo con las situaciones a nivel laboral, a nivel económico, a nivel social, ¿verdad? Y eso realmente nosotros vemos muchísimos casos de depresiones crónicas que nosotros ya le encontramos con síntomas de depresión, con síntomas de ansiedad, ¿verdad? Y uno al interrogar, ¿verdad?, sobre su historia personal, ¿verdad?, la persona describe situaciones de violencia y no se da cuenta. Y vos decís, y te habla así por ejemplo, yo dejé, ¿a qué te dedicas? Bueno, desde que me casé, tal cosa. Y eso es porque no pudiste, no quisiste. No, esa fue la condición. Si yo me casaba, yo tenía que dejar todo, ¿verdad? O sea, por eso la violencia no es solamente lo que vemos, sino la historia de la persona, ¿verdad? Y si yo toda mi vida me quedé con el deseo frustrado, yo quería ser docente. Yo soñaba con ser docente, pero nunca pude ser, ¿verdad? Entonces, es como que esas insatisfacciones profundas que tienen esa persona. No se y entonces, realizó. ¿Nosotros qué hacemos, verdad? O sea, ¿nosotros qué podemos hacer, verdad? Lo que también nosotros trabajamos desde el punto de vista de la terapia, supongamos, una vez detectado el caso, hecho lo que se tenía que hacer, si había lesiones, ¿verdad?, atender las lesiones, si había que tomar muestras, o sea, hay todo un protocolo, ¿verdad? Y después, ¿qué hacemos con esa persona para recuperar, ¿verdad? A las personas recuperadas de la violencia se les llama sobrevivientes, ¿verdad? Las sobrevivientes y los sobrevivientes de violencia, ¿verdad? Nosotros en la terapia le tenemos que ayudar a identificar, pero dejar en el pasado lo que no se puede cambiar. Claro. Es que el pasado no se puede cambiar. Sí, dejarlo en el pasado, eso ya no podemos cambiar. Y a partir de hoy, ¿verdad?, que no se puede volver a repetir. Claro. ¿Verdad? Y que cómo identificar y cómo salir adelante. O sea, el alimentar la zona o la parte sana que tiene cada individuo, cada persona, a pesar de que haya sufrido muchísimo, siempre queda una parte sana que tenemos que rescatar y hacer que eso crezca, ¿verdad? El ser humano tiene una capacidad de adaptarse y de transformarse que es impresionante. Sí, el ser humano, eso es lo que se llama resiliencia, sí, ¿verdad? Esa capacidad de reponerse, levantarse después de una caída y continuar, volver a tener esperanza, ¿verdad? Sí, entonces, eso es lo que nosotros queremos lograr, ¿verdad? Que estas personas vuelvan a encontrar el sentido y la alegría de vivir. Claro. La violencia de género lleva también a la violencia intrafamiliar. Sí. La violencia entre los padres o de pareja, ¿verdad? Y un niño, una niña que es testigo de violencia es también víctima de violencia. Claro. O sea, un tipo de violencia, en el caso específico de los niños, son los niños expuestos a violencia entre los padres. A veces claro, puede decir, no, nunca le tocó a mi hijo, nunca le tocó a mi hija. Pero el niño ve, escucha, percibe los malos tratos, los insultos, sí, las agresiones, las palabras, bueno, tu mamá está loca, tu papá es un borracho, tu mamá es no sé qué. Eso es violencia para el niño. Claro, claro. Sí. Los hijos también necesitan asistencia psicológica y el agresor también, quiero saber. Sí. Existen tratamientos tanto para la víctima
tratamiento para los agresores, ¿verdad? Existen protocolos de tratamiento para los hombres que maltratan o las mujeres que maltratan, ¿verdad? ¿Y se van? Porque me parece más fácil que vaya la víctima y porque el victimario o victimaria tiene que reconocer primero que ejerció violencia. Sí. Y no es muy común, los violentos más violentos que tienen rasgos psicopáticos no van a reconocer, ¿verdad? Esos son más ya del área de lo que es médico legal, ¿verdad? Sí. Del área forense. Pero, por ejemplo, hay veces que a mí ya me tocó y vemos que hay personas que dicen, yo me doy cuenta que tengo reacciones que no tenía antes y yo no quiero, no está bien, yo me doy cuenta que no está bien. ¡Ay, qué maravilla! ¿Verdad? Sí, por eso es muy interesante saber que cualquiera de nosotros puede a veces pasarse revoluciones, ¿verdad? Y reconocer, bueno, no sé, estoy teniendo mal relacionamiento con las personas que me rodean. O sea, ¿qué pasa? ¿Todos tienen la culpa? ¿Todos los demás son culpables? ¿O yo también hay algo que puedo mejorar? ¿Verdad? Entonces, yo creo que es algo y muy interesante lo que preguntas, ¿verdad? O sea, se van los agresores y estos psicópatas no, ¿verdad? Pero sí una persona que a lo mejor está pasando por una crisis, ¿verdad? Hay situaciones de crisis, ¿verdad? Una persona que a lo mejor perdió el trabajo, una persona que está pasando por una enfermedad, una persona que perdió un ser querido y está en una situación de duelo o está en una situación de sufrimiento, a veces puede tener reacciones, ¿verdad? Que sean un poco impulsivas, un poco exageradas y que no tengan miedo de buscar ayuda, ¿verdad? O sea que de por ahí uno dice, bueno, hay casos donde dice, yo en realidad tengo tal problema con mi marido, pero yo no me quiero separar, ¿verdad? Entonces, ahí se tiene que ver si eso se puede reparar o no se puede reparar. Hay casos en donde se puede hacer tratamiento, por eso existen las terapias de pareja. También en el CESI tenemos terapeutas que hacen terapia de pareja, ¿verdad? Porque es muy común, o sea, no solamente estamos hablando nivel de violencia que es un delito, sino en las cosas chicas, ¿verdad? En comentarios sobre el aspecto de y sí, y con ese cuerpo, ¿no? Y con esa cara, y con no sé cuánto, ¿verdad? Pero, o sea, ahí también pueden ir, como hay terapia de parejas que tengan problemas, no necesariamente de violencia, sino que problemas conyugales. La mayoría de los problemas son de comunicación, ¿verdad? Claro. Sí, ahí contamos con terapeutas de pareja y de familia. Fantástico. Sí. Doctora, hacemos un cortecito. Volvemos ya. Realmente muy interesante todo lo que estamos hablando con nuestra invitada y yo quiero preguntarte, doctora, ¿IPS da, no sé, charlas informativas? Porque vemos que mucha gente puede estar viviendo violencia y no sabe, o puede estar dentro de un ambiente violento. Sí. Generalmente en las salas de espera de los centros de atención se están haciendo charlas, capacitaciones, se está dando a conocer muchos tipos de terapia que estamos empezando a implementar. Por ejemplo, la musicoterapia, la terapia con instrumentos musicales. ¿Eso cómo es? ¿La gente va y toca o escucha o cómo es? Hay profesionales, musicoterapeutas en el país, hay solo 4 especialistas, ¿verdad? Que en musicoterapia, y en IPS contamos con estas profesionales. También tenemos terapia ocupacional, ¿verdad? También tenemos terapia individual y familiar.
y se dan charlas y se explica cuál es la importancia, ¿verdad? Porque hay todo un fundamento de los cambios que la terapia produce a nivel de nuestro sistema nervioso y por qué tiene evidencia científica que funciona. No es solamente que me voy y me descargo y cuento mis problemas, sino que es toda una estrategia de trabajo, ¿verdad? Por eso yo traje acá para mostrarles el manual de atención integral a víctimas de violencia, ¿verdad? Intrafamiliar, sexual y de género en el sistema de salud. Esto es en todos los sistemas de salud y cómo es el sistema de atención a las víctimas adultas, y hay una pequeña diferencia con las víctimas cuando son niños y adolescentes, ¿verdad? Y esto es algo en lo que estamos... Esto es algo nuevo, doctora. Y esto no es tan nuevo, ¿verdad? Esto, por lo menos hace 5 años, ¿verdad? Está implementado a nivel país, también, por supuesto, en IPS. Y sí, es algo que tenemos que ir recordando, refrescando todo el tiempo, ¿verdad? Por eso es súper importante hablar de esto, ¿verdad? Porque en las relaciones humanas, ¿verdad? A veces, te doy un ejemplo, a veces uno se va y está esperando en una fila y se pelea con el otro que está en la fila porque le quiere sacar el lugar, ¿verdad? Sí. O se va y está esperando su turno y quiere que se le atienda rápido y le maltrata al secretario que está o a la recepcionista, ¿verdad? Eso también es violencia, ¿verdad? Entonces, por eso es una cuestión mucho que tiene que ver con nuestra educación, con nuestra formación humana, ¿verdad? Entonces, yo lo que querría transmitir, ¿verdad?, a todos es que la prevención de la violencia está en cada uno de nosotros, no solamente que no le peguemos, o sea, no es una situación de no maltratar, no, yo no le hago daño, yo no le pegué, yo no le grité, yo no le insulté, pero le di las gracias, le pedí permiso, le pregunté por favor. Le miré, ¿verdad? Le presté atención, ¿verdad? Alguien me habla, no, sí. Bueno, eso es violencia, ¿verdad? Yo te pago tu salario. ¿Cuántas veces pasa eso que viene la gente? Cierto, o sea, nosotros estamos todas nuestras energías en solucionar los problemas, pero nada justifica la violencia, ¿verdad? Eso, o sea, el mensaje, ¿verdad?, central sería que nada justifica la violencia. Puede ser que la persona esté equivocada, puede ser que yo tenga la razón, pero no. Pero de forma civilizada. Mira, ¿sabes qué? No es cierto, ¿verdad? Pero no decirle, estás loco, sos un, no sé qué, no sé, vamos a encontrarnos en la esquina y vamos a resolver. ¿Verdad? Eso de por ahí es más de los hombres, ¿verdad? Bueno, vamos a resolver ahí como hombres, ¿verdad? Entonces, todo eso es violencia, ¿verdad? Entonces, en todos los niveles, en el deporte, ¿verdad? Ahora que vimos tantas cosas lindas con el deporte, o sea, en todos los ámbitos, ¿verdad? El fair play, que es el juego limpio, en todos los niveles, ¿verdad? Es importante la prevención de la violencia. Así mismo. Y qué bueno saber que en todos los centros de salud están los profesionales preparados para recibir a las personas y para percibir y darse cuenta, y que IPS tiene este lugar tan hermoso, Ceci, donde dan atención psicológica, psiquiátrica, y que todo el mundo puede ir ahí a pedir turno y todo. Doctora, se nos acabó el programa. Quiero agradecerte inmensamente tu presencia y gracias por explicarnos todo lo que nos explicaste. Bueno, muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. El Doctor en Casa presentó Actualizaciones IPS. Informes para asegurados, jubilados y público en general. IPS.
avanzando para el bienestar de sus asegurados. Fue una realización de Alicante.